El último tema que vamos a abordar entonces es el de crecimiento económico. Y parto por citar a un personaje recurrente en este nuestro curso, que es Bob Lucas, y el paper que ustedes van a leer también, on the Mechanics of Economic Development, parte con una cita justamente en la que expresa la fascinación, el interés que tiene por tratar de entender qué es lo que determina que un país crezca, que un país crezca más que el otro, etcétera. O sea, cuando uno empieza, si uno se preocupa mucho por ciclos, uno está preocupando por cosas que son en realidad de segundo orden típicamente, ¿no es cierto? O sea, entender por qué nos movemos en torno a algo es muy distinto a entender qué es cuál es la tendencia en torno a la cual nos movemos. Entonces, preocuparnos de ciclo, que es decir, por qué nos movemos en torno a esta cosa que está creciendo, es muy distinto a tratar de entender qué es lo que podemos hacer o qué es lo que determina que crezcamos de un modo o de otro. Obviamente, esas son lo que va a determinar el bienestar de los agentes en largo plazo, es la tendencia y no es el ciclo. El ciclo va a afectar nuestro humor en el corto plazo, pero nuestro bienestar fundamentalmente se va a deber a la tendencia, y la tendencia es básicamente el crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cuando nosotros comparamos distintos países encontramos diferencias tan importantes entre países? ¿Por qué Estados Unidos ha crecido desde periodos relativamente largos de tiempo, durante décadas, de décadas, de décadas y probablemente siglos, ha crecido básicamente una tasa relativamente constante? ¿Por qué hemos tenido milagros económicos como Singapur, Corea del Sur, Botsuana o en su momento Chile, ¿no es cierto? En los que han tenido crecimientos tan fuera de su promedio histórico y han tenido episodios consistentes de crecimientos altos. ¿Y por qué también hemos tenido catástrofes? Porque hemos tenido lugares que inicialmente tenían condiciones de crecimiento per cápita y demás tremendamente favorables y que han acabado en desastres terribles, Venezuela, Argentina, etcétera. Em, ¿Por qué países como China, India, por ejemplo, que vivían en la pobreza más abyecta, han empezado a crecer de un modo espectacular y han crecido sostenidamente durante mucho tiempo? ¿Y por qué tenemos otros países que perpetuamente parecen estar siempre en guarismos mediocres? Entonces, estas preguntas son claramente preguntas fascinantes. ¿Qué es lo que hace que alguien pueda tener este tipo de milagros? ¿Qué es lo que hace que alguien pueda tener este tipo de pesadillas, entre comillas? ¿Y qué es lo que hace que hayan países que tengan milagros recurrentes? ¿Qué es lo que hace que hayan países que tengan pesadillas recurrentes? ¿Qué es lo que en el fondo determina este tipo de cosas? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer acá es tratar de presentar, obviamente, seguramente ustedes ya vieron alguna introducción de modelos de crecimiento en sus cursos de economía. Lo que voy a hacer acá es simplemente presentarles algunas taxonomías simples, tipologías simples de modelos que tratan de dar cuenta de varios de los hechos estilizados que observamos. Entonces, lo que voy a presentarles son 10 hechos estilizados, y los 10 hechos estilizados son hechos estilizados que tienen que ver, uno, con comparaciones dentro de una economía o hechos estilizados dentro de una economía, y los otros que son hechos estilizados que tienen que ver con comparaciones entre economías. Y lo que voy a tratar de hacer es tratar de presentarles respuestas que se han intentado dar en la profesión para tratar de dar cuenta de estos hechos estilizados. Entonces, los primeros 5 hechos estilizados son hechos estilizados bastante antiguos, son los hechos estilizados que se conocen como los hechos de Caldor, y estos hechos estilizados nos dicen básicamente lo siguiente: que la tasa de crecimiento del producto es relativamente constante en el tiempo. Ustedes me dirán, bueno, esto obviamente no es correcto en muchos lugares, y es cierto, en muchos lugares no es así, pero en lugares como Estados Unidos y otros lugares relativamente que han progresado a tasas relativamente constantes, esto es más o menos correcto. Hay lugares en los cuales eso definitivamente no es así, y vamos a discutir cómo damos cuenta de esos hechos estilizados en los siguientes hechos que vamos a discutir. Pero déjenme partir por esto. Entonces, nos gustaría tratar de tener modelos que sean capaces de dar cuenta de estos 5 primeros hechos estilizados en una economía cualquiera. La primera de ellas es que la tasa de crecimiento del producto es relativamente constante en el tiempo. La segunda es que la razón entre el capital y el producto es relativamente constante en el tiempo. La tasa de crecimiento. Es decir, que K sobre L crece en el tiempo y que crece una tasa relativamente constante. Si K sobre L crece en el tiempo, quiere decir que si L es el empleo, ¿no es cierto? Si el empleo o la población está creciendo, quiere decir que el estado de capital tiene que estar creciendo más
que el empleo o el producto. No, perdón, que el empleo, ¿no es cierto? Porque si K sobre L está creciendo, quiere decir que el numerador crece más que el denominador. ¿Sí? Entonces, K sobre L crece a una tasa relativamente constante. El tercero es K sobre Y, o sea, el capital sobre el ingreso o el producto, es relativamente constante. Si K sobre Y es relativamente constante, quiere decir que el capital, el stock de capital y el producto crecen a la misma tasa. Porque si K sobre L en niveles son más o menos constantes, quiere decir que K sobre Y tiene que ser, pero si K sobre Y es más o menos constante, quiere decir que K e Y crecen más o menos a la misma tasa. La siguiente es que la participación del capital y la participación del trabajo en el producto son relativamente constantes en el tiempo. La distribución funcional del ingreso es relativamente constante en el tiempo y que la tasa de interés o el retorno al capital es relativamente constante en el tiempo también. Entonces, estos serían como hechos de largo plazo que estamos interesados en tratar de poder replicar. ¿Ok? Luego tendríamos otros hechos que son de comparaciones entre países. Y lo que encontramos son los hechos utilizados de Summer y Heston. Summer y Heston lo que hicieron es construir una base de datos que hasta ahora se utiliza mucho, que se llama la Penn World Table. No sé si la conocen, la Penn World Table. Y la Penn World Table es una base de datos de panel de países muy grande, en la cual tienen datos de todo lo que a ustedes se les puede ocurrir desde más o menos 1960 hasta hoy día. Entonces, datos de capital, datos de empleo, datos de producto, datos de ahorro, datos de tipo de cambio, datos de intercambio, datos de educación, de salud, de todo lo que ustedes quieran, está en estas tablas, en la Penn World Table. Si es que evaluamos las Penn World Table, una cosa que encontramos es que hay grandes variaciones en ingreso per cápita entre países, entonces son muy distintas, hay mucha varianza en la distribución de ingresos per cápita entre países. ¿Sí? Otra cosa que encontramos es que las tasas de crecimiento son relativamente persistentes entre países y varían de modo persistente entre países. Entonces tenemos países que tienen episodios de crecimiento alto, tenemos países que tienen episodios de crecimiento bajo, que son muy persistentes en el tiempo. Entonces tenemos economías que están creciendo o están estancadas durante muy poco tiempo y tenemos economías que están explotando, creciendo en el mismo periodo muy rápidamente. El otro hecho estilizado que es probablemente muy importante es que pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento entre países implican gigantes diferencias en términos de bienestar y en términos de ingresos en el largo plazo. Entonces tenemos esta regla, que ustedes probablemente la conocen, 70 sobre G. Entonces, esto no es la regla. G es la tasa de crecimiento de una economía. Entonces, por ejemplo, una economía crece al 7% al año. Entonces, dividen 70 dividido 7, eso nos da 10. Y eso nos diría que si una economía crece a 7% al año, en 10 años el ingreso per cápita em, em, claro, entonces, se multiplica por 10, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Perdón, perdón, se duplica. Entonces, perdón, estoy equivocado. Si creciésemos al 7%, quiere decir que en 10 años el ingreso per cápita se duplicaría. Si creciésemos al 10%, en 7 años el ingreso per cápita se duplica. Si creciésemos al 1%, en 70 años, tardaríamos 70 años para duplicar el ingreso per cápita. O sea, diferencias de, yo qué sé, si crecemos al 1%, necesitamos 70 años para duplicar el ingreso per cápita. Si crecemos al 2%, necesitamos apenas 35 años, apenas entre comillas, 35, 35 años para duplicar el ingreso per cápita. Y por lo tanto, obviamente, una diferencia relativamente modesta en tasa de crecimiento anual tiene implicancias gigantescas en términos de bienestar de las personas. La siguiente cosa que ocurre es que, pese a lo que nos cuenta la milonga, hay muchas veces muchos cambios en las posiciones relativas de los países. Es decir, que países inicialmente muy pobres tienen milagros y progresan y crecen y se superan, y tienen países que en principio tenían ingresos per cápita relativamente altos y caen en episodios de desastres y acaban siendo tremendamente pobres. Y tenemos países que son inicialmente ricos, que acaban pobres, tenemos países que empiezan pobres y acaban ricos, y tenemos países que se mantienen ricos, etc. Entonces, hay gran variabilidad ahí, pero no es
correcto que una vez que uno está en un lugar se queda siempre en ese lugar. Va a depender de muchas cosas que nos mantengamos en un lugar o nos vayamos a otro. ¿Sí? Y otro punto que es importante también es que si es que nosotros tratásemos de ver cuáles son los factores que están detrás del crecimiento en una economía, como vamos a ver unos minutos más, em, em, solamente acumulación, ya sea de capital o de trabajo, no son suficientes para dar cuenta del crecimiento de una economía. Y justamente eso es lo que se hace cuando se utiliza lo que se llama la growth accounting o contabilidad del crecimiento también se llama. Entonces, la idea de contabilidad del crecimiento es relativamente simple. La idea es asumir que el producto en una economía depende del stock de capital, depende del empleo y depende de un factor desconocido que llamamos el factor X, digamos, y ese factor X sería lo que vamos a llamar productividad total de factores, que sería cualquier cosa que no tenga que ver con la acumulación de factores en esta economía, ¿no es cierto? El residuo, y este también se llama el residuo de Solow. Entonces nosotros podríamos, si tuviésemos series de tiempo de esta economía, podríamos, por ejemplo, descomponer el crecimiento de la economía y ahora estamos llevando todo a tiempo continuo, por eso es que he colocado un Y puntito acá, Y punto quiere decir el cambio en el tiempo en, em, en una variable. Entonces acá tenemos el cambio en Y dividido Y nos da como la tasa de crecimiento del Y, ¿no es cierto? Entonces la tasa de crecimiento de Y va a ser simplemente la derivada de esto. eh, ya estamos multiplicando y dividiendo por Y, que nos acá sacan diferencial total, diferencian esto respecto al tiempo. Al diferenciar respecto al tiempo van a tener la derivada de f respecto a por a punto, ¿no es cierto? Más la derivada de f respecto a k por k punto, más la derivada de l respecto a l por l punto, ¿no es cierto? ¿Qué hacen después de eso? Multiplican y dividen por l, multiplican y dividen por k, multiplican y dividen por a y dividen por y acá, dividen por y acá, dividen por y acá, dividen por y acá. Entonces esto es simplemente sacar la diferencial total respecto al tiempo y luego multiplicar y dividir por lo mismo y multiplicar y dividir por lo mismo ambas expresiones. Entonces, lo que van a tener es que si definimos esto como la tasa de crecimiento del producto, ¿no es cierto? La tasa de crecimiento del producto va a ser, vamos por los términos más comunes. Esta parte acá, este último término, es la tasa de crecimiento del stock de capital, que llamamos G sub K. Este término de acá es la tasa de crecimiento del empleo, ¿sí? ¿Ya? Y ahora vamos a esta parte de acá. Esto de acá es simplemente la productividad marginal del trabajo por la cantidad de trabajo dividido el empleo, ¿sí? Y esto entonces es simplemente la participación del trabajo en el empleo, en el producto, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la remuneración al trabajo, que debería ser la productividad marginal del trabajo, por la cantidad de trabajadores, esto sería como la masa salarial, entre comillas, ¿no es cierto? Y dividido entre el producto, esto sería la participación del trabajo en el producto. Por este lado tenemos la remuneración al capital, por el estudio de capital, dividido el producto, esto sería como la participación del capital en el producto, y todo este término de acá sería el factor X, entre comillas. Este factor X es lo que se llama el residuo del solo, la probabilidad total de factores o la medida de ignorancia que tenemos, es decir, lo que no podemos atribuir a acumulación de factores, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esto es lo que muchas veces también se llama la inspiración. Inspiración es que simplemente si tenemos a alguien, entre comillas, inspirado, entonces puede ser que con el mismo capital y el mismo empleo, nosotros produzcamos más, que sería tener mayor inspiración, tener un A mejor, o teniendo el mismo capital y el mismo empleo, si tenemos un A peor, podemos producir menos, ¿no es cierto? Entonces, este A es simplemente inspiración, es la manera en que nosotros combinamos nuestros factores para producir esto, ¿sí? ¿Sí? A diferencia de esfuerzo, entre comillas, ¿no es cierto? El esfuerzo es acumular capital, acumular trabajo, y acá esto es el talento, entre comillas, de cómo cómo combinamos capital y trabajo o cómo podemos hacer, ayudar para producir más o producir menos, ¿ok? Entonces, si es que efectivamente tuviésemos que, por ejemplo, eh, en economías competitivas, la productividad marginal del trabajo fuese el salario y la productividad marginal del capital fuese el retorno al capital, el ERE, entonces podríamos simplemente sustituir en lugar de esta participación y esta participación, simplemente la participación del capital y la participación del trabajo en el producto. Entonces, contabilidad del crecimiento nos dice lo siguiente: si por cuentas nacionales o por otro método indirecto tuviésemos alguna idea de cuál es la participación del capital en el producto, cuál es la participación del empleo en el producto, y tenemos cuánto ha crecido el stock de capital, cuánto ha crecido el nivel de empleo,
y sabemos cuánto ha crecido el producto, podríamos tener una medida indirecta de este X. Y podemos entonces decir cuánto del crecimiento de la economía se debe a acumulación de capital, cuánto se debe a acumulación o a trabajo, y cuánto se debe a este otro factor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, con eso podríamos tratar de ver cuál es la participación de cada cosa en esto. ¿Ok? Edison decía que definía al genio como 99% esfuerzo y 1% de inspiración. 1% de la genialidad está en realidad es casi todo trabajo, esfuerzo, hacer la pega, levantarse temprano, etcétera, etcétera, y solo 1% encontrar un twist interesante y hacer algo distinto. Eso para él es genio. Y parece ser que en economía no es tan así. En economía, cuánto es la participación de estos factores observables y cuánto es esto. Entonces, si siguiésemos a Edison, el 99% del crecimiento debía estar dado por estos dos términos y apenas un 1% por esto. Y eso no es así. No gran parte, pero una parte importante del crecimiento en la economía está dado por este factor que desconocemos, por este X. Parte importante de lo que ocurre en una economía está dado por esto. Obviamente, hay otras maneras de hacer contabilidad del crecimiento. Por ejemplo, uno podría decir que los factores productivos no son solo stock de capital y empleo. Por ejemplo, no basta el nivel de empleo, sino podría ser la calidad del empleo. Y la calidad del empleo podría estar dado, por ejemplo, por la calidad de la mano de obra. Y la calidad de mano de obra podría aproximarse por ejemplo, variables como capital humano o años de escolaridad, etcétera, ¿no es cierto? Que nos trata de medir ese tipo de cosas. O alguien podría también tratar de decir que no basta con instrucción formal, sino también, por ejemplo, que el capital humano necesita que yo que sé, más saludable, va a hacerlo mejor, entonces podríamos también incorporar, yo que sé, variables que tienen que ver con salud y ese tipo de cosas para tratar de determinar estas cosas de acá. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer para tratar de ver qué otros factores entran acá, pero independientemente de cuántos pongamos, sigue siendo el caso que este factor de acá, nuestro factor X de acá, nuestra productividad total de factores, sigue siendo un factor muy importante para poder determinar el crecimiento de una economía. Obviamente hay cosas que nosotros no medimos y que estos X en realidad no quiere decir que sean frutos del azar o de la suerte. Estos X pueden tener que ver con políticas deliberadas y con hechos deliberados que ocurren en una economía. Pueden tener que ver con estructuras tributarias, pueden tener que ver con estructuras de incentivos, pueden tener que ver con la capacidad de atraer talento o la incapacidad de atraer talento o la capacidad de expulsar, entre comillas, talento, etcétera. Muchas cosas que pueden afectar a cómo se produce mejor o cómo se hacen mejor las cosas, ¿no es cierto? Y obviamente como no observamos todas esas variables, podemos falsamente atribuir como inspiración algo que en realidad es esfuerzo, entre comillas, esfuerzo deliberado porque ocurran estas cosas. Em, pero ese es básicamente un hecho, o los hechos utilizados que nos interesaría poder explicar. Entonces, lo que vamos a discutir ahora entonces es el tipo de modelos con los que vamos a tratar de dar cuenta de los hechos utilizados que hemos discutido antes, ¿no es cierto? Estos hechos utilizados de los hechos utilizados de Kaldor y de los hechos utilizados de Summer y Heston. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser básicamente presentarles la variante del tipo de explicaciones que vamos a intentar dar para por qué una economía crece o por qué una economía no crece y y qué es lo que hace que crezca a una tasa mayor o crezca a una tasa menor. Entonces, vamos a partir simplemente con la identidad de producto es igual a consumo más inversión. Entonces, inversión es simplemente KT más 1 menos 1 menos delta KT. ¿No es cierto? Entonces, acá estamos asumiendo que no hay gasto de gobierno. Si quieren, después pueden meter gasto de gobierno. Estamos asumiendo que la economía está cerrada. Podemos abrir la economía, pero partamos por una economía cerrada donde no hay gobierno. Por lo tanto, entonces, el producto es simplemente consumo más inversión. ¿Ok? Lo que ocurre es que, como les decía antes, el producto, el consumo, el stock de capital están creciendo en el tiempo. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, lo que vamos a hacer ahora es que voy a partir con modelos en los cuales voy a asumir que lo que ocurre es que, pudiendo no crecer el nivel de empleo,
lo que va a ocurrir es que puede haber algo que es un factor que vamos a llamar este factor X, y este factor X va a ser lo que nos va a medir el nivel de empleo, pero multiplicado por este A, donde este A va a ser simplemente un factor de cambio tecnológico que hace que nos aumente la productividad del empleo. Entonces, este factor A nos dice que, por ejemplo, teniendo exactamente el mismo número de personas hoy día que hace 50 años, teniendo el mismo nivel de capital o lo que fuera, la tecnología ha hecho que ese mismo número de personas ahora puedan producir bastante más, bastante mejor, bastante más rápido y seguramente un costo menor de lo que se producía hace 50, 70, 100 años. ¿No es cierto? Entonces, este factor A es el que hace que, aún teniendo el mismo nivel de personas físicas trabajando, esas personas físicas tengan mayor productividad. Entonces, justamente este factor A es el que nos aumenta, es el factor tecnológico que aumenta la productividad de las personas que están trabajando. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y entonces, lo que va a ocurrir es que, aún en el caso, puede que no ocurra esto, pero aún en el caso en que tengamos que el empleo o la población no crezca en el tiempo, si este factor A está creciendo, X va a crecer y por lo tanto X también va a ser uno de los factores que haga que el producto crezca. El producto entonces puede crecer porque cambia K o porque cambia X. Y X puede cambiar, ya sea porque cambia L, ya sea porque cambia K o porque cambian A y L. ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero la gracia es que este factor X está haciendo que este factor X está creciendo. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es tratar de crear algo que me va a crear una fuente, entre comillas, de estacionalidad, que va a hacer que va a estabilizar un poco series que están creciendo en el tiempo. Y por lo tanto, entonces voy a, por ejemplo, definir cualquier variable, llamemos la variable M, M puede ser capital, por ejemplo, puede ser consumo, puede ser inversión, puede ser producto, puede ser cualquier cosa. Si yo la divido, esa variable M grande, que es la variable tal cual, digamos el consumo total de las personas, la divido, el consumo total de la economía en el periodo T, lo divido por las unidades efectivas de trabajo, lo divido por este A sobre L, por este factor X, esto vamos a llamar M chiquita, y entonces este M chiquita es el consumo por unidad efectiva de trabajo, o es el producto por unidad efectiva de trabajo, o el stock de capital por unidad efectiva del trabajo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Obviamente, sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Siguiente paso que vamos a hacer. El siguiente paso que vamos a hacer es justamente, vamos a asumir que este factor que hace que aumente la productividad del empleo, este factor de crecimiento tecnológico, vamos a asumir que crece a una tasa mu. Por ahora vamos a asumir que esta tasa mu es exógena, que no hay nada que determina que este mu se afecte por decisiones que nosotros tomemos. ¿Ok? Entonces, por ahora este mu es una tasa constante a la que se crece. Y vamos a partir simplemente para tener una normalización, vamos a partir asumiendo que tanto el nivel de empleo como el nivel de tecnología disponible en el periodo 0 son iguales a 1. Y por lo tanto, el X en el periodo 0 es igual a 1. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, lo que estamos haciendo es simplemente decir, estamos partiendo con un X igual a 1 en el periodo 0. Y lo que ocurre es que después A va creciendo una tasa mu y a su vez el empleo o el producto o la población, perdón, el empleo o la población pueden ir creciendo a una tasa n. ¿Ok? La tasa n entonces es la tasa de la que está creciendo la población. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más vamos a asumir? Vamos a imponer, en términos de tecnología, vamos a imponer lo que se llaman las condiciones de INADA. Las condiciones de INADA nos dicen básicamente que la primera derivada de la función de producción respecto a cada uno de estos factores, entre comillas, respecto a K y respecto a X, es positiva. Entonces, si aumentamos el stock de capital, va a aumentar el nivel de producto. Si aumentamos el nivel de X, ya sea porque mejoró la tecnología o porque aumentó el nivel de empleo, o ambas cosas, también va a aumentar el nivel de producto, ¿sí? Por lo tanto, la primera derivada, la productividad marginal, es positiva, pero el crecimiento, van a haber rendimientos marginales decrecientes, ¿sí? La velocidad a la que crece el producto va a ir decayendo a medida que yo aumente estos insumos. Entonces, si es que si aumento una persona más, vamos a aumentar el nivel de producto. Pero la tasa a la que está aumentando el producto va a ser menor que la que teníamos si hubiésemos aumentado una persona menos. Entonces, el aporte que está teniendo esa unidad marginal es menor. Es positivo, pero es menor. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces lo que quiere decir ahí es que si no estamos cambiando nada, por ejemplo, aumentando una persona más, va a hacer que produzcamos probablemente algo más, pero que se van a empezar yo que sé, a perjudicar entre ellos, el espacio va a empezar a ser limitante y por lo tanto la productividad adicional que estamos obteniendo por ese nuevo
por esa unidad marginal va a ser negativa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Las siguientes condiciones son básicamente condiciones que estamos imponiendo acá, y acá debería decir, no, está bien, perfecto, sí. ¿Ok? Nos dice que, por ejemplo, si es que yo no tengo nada del stock de capital y no tengo nada de este factor X, entonces lo que ocurre es que la productividad marginal de los factores tienden a infinito, es decir, que yo no puedo producir nada del producto sin tener K y sin tener X, y por lo tanto, a medida que yo voy haciendo más escaso K y X, la productividad marginal, el tener un cambio marginal pequeñísimo en eso va a crearme cambios gigantescos en la productividad, va a aumentar la productividad, ¿sí? Y el siguiente punto es justamente este hecho de que a medida que el stock de capital va creciendo y a medida que el X va creciendo, por justamente retornos marginales decrecientes, la productividad marginal de ese factor va a tender a cero. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Justamente estas son las dos cosas. Esto es positivo, pero la tasa a la que va aumentando esto es negativa, y por lo tanto esto va a tender a colapsar en cero. ¿Todos de acuerdo? Bien, si tuviésemos entonces retornos constantes a escala, entonces, como hemos dicho antes, nosotros podemos sacar la primera derivada de esto, podemos justamente hacer la descomposición que hemos dicho antes, ¿sí? Esta descomposición que hemos hecho antes, y por lo tanto el nivel de producto lo puedo simplemente descomponer como la productividad marginal del capital por el stock de capital, más la productividad marginal de X por X, ¿ok? Y si tengo retornos marginales, si tengo retornos constantes a escala, entonces lo que va a ocurrir es que yo puedo expresar todo esto como una función simplemente de el stock de capital por unidad efectiva de trabajo. Entonces, esta F chiquita es el producto por unidad efectiva de trabajo, que es simplemente dividir esta expresión por X. Si yo divido esta expresión por X, entonces me va a quedar, como tengo retornos constantes, al dividir esto por X, para que esto se mantenga igual, va a ser lo mismo que multiplicar por el X a todo. ¿Me siguen? Por retornos constantes a escala. Y por lo tanto, entonces, el producto va a ser simplemente X por el producto por unidad efectiva de trabajo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, también se puede demostrar, háganlo con calma ustedes, que la productividad marginal del capital, este F' que tengo acá, va a ser simplemente igual a la derivada del producto por unidad efectiva de trabajo, o sea, el producto dividido por unidad efectiva de trabajo, la derivada de eso respecto al capital por unidad efectiva de trabajo. Entonces, K chiquita es capital por unidad efectiva de trabajo. Y la productividad marginal del trabajo, del factor X, va a ser simplemente esta expresión de acá, ¿ok? Y esto obviamente nos está diciendo lo mismo que teníamos antes, que es que simplemente la retribución al capital va a ser simplemente esta parte acá, y la retribución al trabajo va a ser esta parte de acá, ¿ok? Bien, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de mostrarles si es que podemos o no podemos cumplir con los hechos utilizados de Kaldor, los 5 hechos utilizados de Kaldor, utilizando distintas variantes de modelos. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, bueno, ¿cómo podemos crecer en esta economía? Bueno, acá lo que puede hacer que se crezca en esta economía es, por ejemplo, puede crecer la población. Y si crece la población, entonces podría crecer obviamente el nivel de producto. Puede también crecer la tecnología por algún factor exógeno, puede crecer este mu. Y lo que voy a tratar de hacer es tratar de demostrarles que una historia va a poder generarme hechos que son consistentes con los hechos utilizados de Kaldor, y otra historia no va a poder hacerlo. Entonces vamos a tratar de mostrarles cuál es la historia que sí nos va a poder llevar a eso. ¿Ok? ¿De acuerdo? Para eso entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a asumir que tengo un agente representativo interesado en optimizar un problema. Acá lo he llamado K gorrito, no debería ser K gorrito, olvídense del gorrito acá, debe simplemente voten los K gorritos. Lo que tengo acá, recuerden, es que este C chico es simplemente el stock de capital, el consumo agregado dividido por las unidades efectivas de trabajo. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy tratando de escalar esto por algo que me permita tener algo estable, ¿ok? Entonces, simplemente asumimos que yo tengo un agente representativo y el consumo per cápita por unidad efectiva de trabajo de este agente representativo es lo que estoy intentando, la función de utilidad que depende de esto es la que estoy tratando de optimizar,
¿ya? Y para que esto sea consistente con que potencialmente está creciendo la población y potencialmente hay crecimiento en la tecnología, el factor de descuento lo estoy normalizando para que me dé cuenta de estos posibles crecimientos, ¿ok? Quiero que con calma en la casa ustedes también demuestren que esta restricción que tenía expresada acá, si yo la expreso en unidades efectivas de trabajo, si yo la expreso así, yo voy a llegar a esto que tengo aquí. Entonces les voy a pedir que en la casa con calma demuestren que efectivamente yo partiendo de esto, si divido por AL a toda esta expresión, para llevarlo a términos de unidades efectivas de trabajo, voy a llegar a esta expresión que tienen acá. ¿Ok? Entonces quiero que demuestren eso. Entonces, todo esto está llevado a unidades efectivas de trabajo. ¿Bien? Entonces vamos a resolver el problema de optimización de este agente, donde no estamos resolviendo el problema de cuánto es el consumo agregado, cuánto es el capital agregado que tenemos que acumular, sino estamos resolviendo cuál es el consumo por unidad efectiva de trabajo y cuál es el stock de capital por unidad efectiva de trabajo que tenemos que escoger. Entonces, las variables de control en este modelo van a ser simplemente el consumo y cuánto de stock de capital acumular para el próximo periodo. Entonces, lo que decido es cuánto consumo hoy día y cuánto de capital llevo para el próximo periodo, porque ese capital del próximo periodo, el capital por unidad efectiva de trabajo, es lo que voy a dedicar a, es lo que va a permitir producir el próximo periodo. Recuerden que la función de producción depende del stock de capital que nosotros acumulamos del periodo anterior, ¿sí? Recuerden que otra vez esto está medido en unidades efectivas de trabajo. Perdón, claro, dividido por la unidad efectiva de trabajo. Entonces acá estoy asumiendo que no estamos decidiendo nada respecto al empleo, o lo que es lo mismo, no valoramos el ocio y por lo tanto simplemente ofrecemos todo lo que tenemos de empleo. Si tenemos 8 horas, ofrecemos las 8 horas. No tenemos margen intensivo acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, si resuelven este problema, asumiendo que la función de utilidad es del tipo CRDA, de esta forma de acá, donde este gamma es simplemente la elasticidad de distribución intertemporal, o el recíproco de la aversión al riesgo si tuviésemos incertidumbre, aversión relativa al riesgo si tuviésemos incertidumbre, entonces vamos a llegar a estas condiciones de primer orden. Otra vez, quiero que ustedes con calma en la casa, con mucho cariño, antes de ir a dormir, demuestren que efectivamente estas son las condiciones a las que llegamos. ¿Ok? Bien, y esto es más o menos lo que hemos visto toda la vida. Esta sería la utilidad marginal del consumo en el periodo T+1, utilidad marginal del consumo en el periodo T, beta veces el retorno al capital y el factor de descuento acá está tomando en cuenta, como les decía, que parte de este factor va a ser de este beta barrita, es simplemente crecimiento de la tecnología y crecimiento de la población. ¿Ok? Entonces, esto es simplemente lo que tenemos acá. ¿Perfecto? ¿Todos de acuerdo? Ah, perdón, el lambda obviamente no es lambda, toda la razón, es mu. Gracias, gracias Matías. Es mu, es mu. Es la tasa a la que crece el, el A, el factor A. ¿Ok? Bien, esto es mu. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora en este caso? Entonces, lo que quiero que hagamos lo siguiente. Vamos a volver a repasar los hechos estilizados que nos dice Caldor. Los hechos estilizados de Caldor nos dicen básicamente lo siguiente, ¿no es cierto? Nos dicen que el capital per cápita crece a una tasa relativamente constante. Entonces yo tomo el stock de capital del próximo periodo, dividido el nivel de empleo del próximo periodo, y el stock de capital en este periodo, y el nivel de empleo en este periodo, esta razón es mayor que 1. O lo que es lo mismo, el numerador K está creciendo más de lo que potencialmente crece el denominador. Entonces, por lo tanto, eso quiere decir que si es que, por ejemplo, L está creciendo, es decir, si es que N es positivo, quiere decir que el stock de capital tiene que estar creciendo a una tasa mayor que N, ¿sí? Para que, para que esto sea mayor que 1. ¿Están de acuerdo? Y la siguiente cosa que nos dice, el siguiente hecho utilizado de Caldor nos decía, el siguiente hecho utilizado nos decía que el retorno al capital, ¿sí? El retorno al capital es relativamente constante. El hecho estilizado
5. Entonces, este hecho estilizado es el hecho estilizado número 2 de Caldor, y el otro hecho estilizado es el hecho estilizado 5 de Caldor. ¿Ok? Son los hechos estilizados 2 y 5. Lo que voy a hacer es tratar de ver si es que, cumpliéndose la condición que tenemos acá como la condición 1, ¿bajo qué condiciones también se cumple la condición 2? Y si se cumple la condición 2, ¿bajo qué condiciones se cumple la condición 1? Y con eso voy a tratar de mostrarles cuáles son los modelos que van a ser exitosos en producirme crecimiento y cuáles van a ser modelos que no van a ser capaces de producirme crecimiento. ¿Ok? Bien, entonces repetimos las condiciones de primer orden que tenía antes. ¿Ok? Voy a partir simplemente por el modelo trivial. Y el modelo trivial es, asumamos que la población no crece y asumamos que no hay cambio tecnológico. Asumamos que tenemos la misma tecnología que tenemos en el siglo XVIII. Asumamos que seguimos arando con bueyes, seguimos, yo qué sé, teniendo leña, no hay electricidad, no hay agua potable, no hay alcantarillado. El mundo es bastante desagradable, entre comillas, ¿ok? Y además, la población no crece, ¿ya? Entonces tenemos, la población no crece y la tecnología se mantiene constante. Entonces, n y mu son iguales a 0. Si n y mu son iguales a 0, entonces volviendo a las ecuaciones que tenemos acá, eso quiere decir que como n es igual a 0 y mu es igual a 0, quiere decir que a es constante y l es constante e igual a 1. Y por lo tanto, entonces, el consumo por unidad efectiva de trabajo va a ser exactamente igual al consumo agregado. ¿Sí? Ok, lo primero entonces que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que estamos asumiendo que estas condiciones se cumplen. Se cumple la condición de nada y se cumplen retornos constantes de escala. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es tratar de ver ahora si es que se cumplen estas condiciones, ¿hay o no compatibilidad entre los hechos estilizados que estoy reportando acá? Entre estos dos hechos estilizados que tenemos acá. ¿Ok? Y entonces, partamos por la obvia. Entonces la primera de ellas nos dice, supongamos que se cumple la primera de estas condiciones, es decir, esta condición de acá, que la relación capital-empleo está creciendo a una tasa G. Es decir, el estado de capital está creciendo. Si el estado de capital está creciendo, ¿me están siguiendo? Si el estado de capital grande está creciendo, como L está constante, quiere decir que K chiquito, que era K dividido a L, pero como A es constante y L es constante, K chiquito tiene que estar creciendo, porque K está creciendo. ¿Están de acuerdo? ¿Todos? ¿Qué era gamma? Ah, gamma de acá era la aversión, la elasticidad de sustitución intertemporal en la función de utilidad. Es un parámetro de preferencias, de cuánto estamos dispuestos a sacrificar consumo o cambiar consumo presente y consumo futuro. Sí, es simplemente un parámetro de preferencias, Laura. ¿Ok? Bien, típicamente, si hacemos que el gamma sea 1, con gamma igual a 1 acabamos con la función de utilidad logarítmica, que es la que hemos trabajado típicamente. Si gamma es distinto de 1, entonces acabamos con una función de utilidad que se llama CRRA, que viene por Constant Relative Risk Aversion, que es con una función de utilidad que nos tiene aversión relativa al riesgo constante igual a gamma, y el recíproco de eso es la elasticidad de sustitución intertemporal. 1 sobre gamma es la elasticidad de sustitución intertemporal en el consumo. ¿Ok? ¿Por qué se ven estos hechos estilizados y no los demás? Porque vamos a ver que estos dos hechos estilizados, Benjamín, gracias por la pregunta, si se cumplen estos dos hechos estilizados, los otros tres se van a cumplir. Pero si no podemos conseguir que los dos se cumplan simultáneamente, ni siquiera vamos a tener que ver los demás. Los demás no van a necesitar siquiera chequearse, porque si no se cumplen estos dos, los demás no se cumplen. ¿Ok? Esa es la razón. ¿Bien? Ok, entonces, partamos por, y me parece que ya hemos dicho algo de eso antes también. Entonces, partamos por el primero de eso. Entonces, asumamos que el capital crece más que el empleo y como no está creciendo A y no está creciendo el empleo, quiere decir que el capital está creciendo, el empleo no está creciendo y A no está creciendo. Eso quiere decir que K chiquita está creciendo. Como K chiquita crece en el tiempo, K chiquita en el infinito va a diverger, va a tender a infinito.
Pero si K chiquita tiende a infinito, o sea, si el capital por unidad efectiva de trabajo tiende a infinito, eso quiere decir que por nuestra condición de nada, esta condición de acá, ¿sí? Cuando K chiquito, perdón, cuando K grande tiende a infinito, si K grande tiende a infinito, lo que ocurre entonces es que la productividad marginal del capital, este F', va a tender a cero. ¿Sí? ¿Me siguen? Y por lo tanto, como F' tiende a cero y la productividad marginal del capital debería ser el retorno al capital en una economía competitiva, entonces el retorno al capital debería ser igual a cero, debería converger a cero. Y si convergiese a cero, entonces, lo que ocurre es que, obviamente, no estamos satisfaciendo la segunda condición, porque el R no es constante y positivo. El R debería ser decreciente y tendiendo a cero. Y por lo tanto, entonces, si no hay crecimiento en la población y no hay crecimiento tecnológico, entonces quiere decir que si hubiese crecimiento en el stock de capital, como el capital es más abundante respecto al otro factor, el retorno relativo a ese capital debería ir tendiendo a caer. Y como tiende a caer, debería tender a acercarse a cero. Y por lo tanto, entonces, si se cumple la condición esta de acá, esta condición 2 no se puede cumplir si es que n y g, n y mu son iguales a cero. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurría al revés? Si es que, por ejemplo, yo tengo que el retorno al capital es constante, ¿sí? El retorno al capital es constante. Si el retorno al capital es constante, quiere decir que esta parte de acá es constante, esta parte de acá, el F' es constante, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, ¿qué debería ocurrir acá? Si es que esta parte es constante, si esta es una constante, como esto es una constante, en el largo plazo, toda esta expresión de acá debiese converger a una constante. Y si converge a una constante, quiere decir que esto también tiene que ser constante. ¿Me siguen? Esta parte de acá tiene que ser constante. Y por lo tanto, tendría que ocurrir que esta parte de acá, la razón entre, o la tasa de crecimiento del consumo, debería crecer a la velocidad que está dada por esta expresión de acá. ¿Me siguen? ¿Sí? Pero obviamente eso no puede ocurrir. ¿Por qué no puede ocurrir? Porque si es que el retorno al capital es constante, quiero que volvamos acá, si el retorno al capital es constante, quiere decir que tiene que ocurrir que K grande está yendo infinito, pero X grande también tiene que estar yendo infinito. ¿Por qué? Porque si K grande y X grande están yendo infinito, esta es la única manera en que K chico tienda a ser estable. Yo necesito que el K chico sea estable para que el F', el F1 sea una constante. Si es que K chiquito crece, hemos visto que F' o F1 tiende a cero. Por lo tanto, K chiquito en el largo plazo tiene que ser estable. Pero la única manera en que K chiquito sea estable es que, dado que no está creciendo el empleo y no está creciendo A, entonces la única manera en que eso sea estable es simplemente que el capital también tiene que ser estable. Pero si el capital es estable, el consumo tiene que ser estable. Y por lo tanto, obviamente, no puede ocurrir que haya crecimiento en esta economía. Porque si el consumo es estable, esta razón de acá va a ser igual a 1 y por lo tanto entonces quiere decir que no puede haber crecimiento. ¿Sí? Por lo tanto entonces, nuestra conclusión número 1 es que no podemos replicar los hechos cotidianos de Kaldor si no hay crecimiento de la población y o no hay crecimiento de la tecnología. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles que en realidad no necesitamos que la población crezca, que lo único que necesitamos para que haya crecimiento en esta economía es que la tecnología mejore. O sea, que mu sea positivo. Podemos tener la misma población que teníamos en la época de las cavernas. Si es que la tecnología mejora, vamos a tener crecimiento. Si es que tenemos la misma tecnología de la época de las cavernas y la población está creciendo, no vamos a tener crecimiento en el largo plazo. ¿Ok? Y eso es más o menos, si lo piensa un minuto, esa es la gran falacia, el gran problema de la prescripción terriblemente mala de nuestro amigo Malthus, ¿no es cierto? Nuestro amigo Malthus dijo que el planeta Tierra iba a terminar porque Malthus nos dijo que la población estaba creciendo, digamos que estamos en este caso, que la población está creciendo en una tasa n y que no iba a haber suficientes recursos, suficiente comida, etcétera, etcétera, para alimentar a la población. Y por lo tanto, el planeta Tierra estaba destinado a fracasar. Y obviamente Malthus se equivocó, pero absolutamente olímpicamente.
porque lo que ocurrió es que no solo que la población ha crecido, pero ahora tiene la población, si hay algo, el problema de la población en general, en promedio, es un problema más de obesidad que de desnutrición. Es un problema más de... antes la gente se moría por enfermedades típicamente relacionadas con pobreza, ¿no es cierto? Tuberculosis, infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. Esas eran las causas más importantes de mortalidad de la población. Ahora las causas más importantes de mortalidad de la población son enfermedades que tienen que ver más con estilos de vida, que son diabetes, paros cardíacos y otras cosas inevitables como cáncer por ahora, ¿no es cierto? Pero esas son enfermedades, entre comillas, de gente que más bien está comiendo mucho, entre comillas. Eh, si ustedes miran la superficie cultivada en el planeta Tierra, la superficie cultivada es la 10ª parte de lo que era. Es otro mito tonto que nos están diciendo que le estamos matando el planeta con agricultura extensiva. Es falso. La tecnología ha hecho que ahora nosotros podamos producir 10, 20, 100 veces más de alimentos de los que se producían antes con 1/10 de la superficie cultivada. Así de maravillosamente increíble es el talento humano. Muy bien, muchachos. Entonces, déjenme terminar mi oda con el talento humano por un minuto eh, y mostrarles entonces simplemente el hecho estilizado siguiente. Tal vez rápidamente, porque nos quedan pocos minutos, derivar esta expresión. Entonces, déjenme partir con esto. Supongan ahora que asumimos que hay crecimiento de la población, pero no hay crecimiento de la tecnología. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que, dado que el factor X, el factor A, perdón, este factor A no está creciendo, entonces A va a ser siempre igual a 1. Y por lo tanto, el consumo chiquito va a ser simplemente igual al consumo per cápita, porque no hay crecimiento tecnológico, no hay progreso tecnológico. ¿Ok? ¿De acuerdo? Partamos entonces asumiendo que otra vez se cumple la condición 1. La condición 1 nos decía que el capital respecto al empleo está creciendo a una tasa relativamente constante. Entonces, si está ocurriendo eso, dado que L está creciendo una tasa N, quiere decir que el capital está creciendo una tasa mayor que N. Y por lo tanto, el capital per cápita, en este caso, tiene que diverger. Y si el capital per cápita diverge, entonces vamos a violar la condición 2. Es decir, la tasa de retorno al capital en largo plazo va a tender a converger a 0 por la condición de y nada. Y por lo tanto, entonces, si se cumple la condición 1, no se cumple la condición 2. Y por lo tanto, entonces, obviamente, esta parte está fallando. A su vez, si se cumple la condición 2, también vamos a demostrar que no se cumple la condición 1. ¿Por qué no se cumple la condición 1? ¿Por qué? Porque se cumple la condición 2, que decía la condición 2, el retorno al capital era relativamente constante. Si el retorno al capital es relativamente constante, quiere decir que el F', este retorno, tiene que ser algo distinto a 0. En el largo plazo, entonces, quiere decir que el capital tiene que estar creciendo a la misma tasa que el empleo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el stock de capital por unidad de trabajo se mantenga constante. Pero justamente si el stock de capital por unidad de trabajo se mantiene constante, quiere decir que el stock de capital no está creciendo a una velocidad mayor que el nivel de empleo. Y por lo tanto, no podemos crear crecimiento per cápita. Y como no hay crecimiento per cápita, entonces los hechos estilizados que hemos discutido antes tampoco se satisfacen. Por lo tanto, entonces, no basta con que aumente la población. De hecho, que crezca la población no es ni condición necesaria, no es condición necesaria para crecimiento. ¿Ok? ¿Bien? ¿Ok? ¿Qué ocurría ahora si es que hacemos algo distinto? Hacemos que sea mu el que crezca. Si mu es el que crece, es decir, si hay progreso tecnológico, pudiendo o no haber crecimiento de la población, entonces podríamos decir que n sea igual a 0 o que n sea positivo, o que eso no hay diferencia. Lo que va a ocurrir entonces es que este C, el C chiquito, va a ser el consumo agregado dividido por el X, donde el X, recuerden, es A por L. Entonces ahora, puede ser que el X esté creciendo en parte porque está creciendo A o en parte porque está creciendo L. Pero con seguridad está creciendo X. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la idea ahora? ¿Ya? ¿Cuál es la idea ahora? La idea básicamente es la siguiente. Vamos a ver que si es que, por ejemplo, se cumple la condición 1, la condición 1 nos dice que el capital tiene que crecer más que el nivel de empleo. Entonces, si el nivel de empleo está creciendo una tasa n,
Si el nivel de empleo está creciendo a una tasa n, entonces quiere decir que el capital tiene que crecer a una tasa mayor que n. ¿Sí? Y si es que el empleo no está creciendo, entonces el capital tiene que estar creciendo a una tasa positiva, nada más. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir en ese caso es que va a haber algo interesante que sí se va a cumplir acá. Lo que se va a cumplir en este caso es que si es que el stock de capital crece, por ejemplo, asumamos que n es igual a 0, crece a la misma tasa a la que está cambiando la tecnología, crece a la misma tasa que mu, entonces quiere decir que el K chiquito va a ser relativamente estable. ¿Sí? ¿Me siguen? Si K chiquito es relativamente estable, si K chiquito es relativamente estable, quiere decir que como K está creciendo a una tasa mayor que L, quiere decir que entonces esta fracción de acá va a crecer una tasa mu. ¿Sí? Esto va a crecer una tasa mu. Entonces G va a ser igual a mu. G va a ser igual a mu. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, K chiquito va a converger a un nivel de estado estacionario y por lo tanto el retorno al capital no va a tener que irse a cero, al capital por unidad efectiva de trabajo. ¿Sí? El retorno. Entonces el retorno va a ser positivo en el largo plazo y K chiquito no va a diverger en el largo plazo. Por lo tanto, las dos condiciones se están satisfaciendo. Y si satisfacen esas dos condiciones, revisen ustedes con calma, pero esas dos condiciones van a hacer que todas estas otras condiciones también se cumplan. Lo que va a ocurrir es entonces que el capital está creciendo a una tasa mayor a la que crece el nivel de empleo. ¿Sí? El capital va a crecer a una tasa mu más n. Y el producto va a crecer a la misma tasa. Y por lo tanto, capital y producto van a ser relativamente constantes, la participación del capital y del trabajo van a ser relativamente constantes, aunque el empleo no esté creciendo, esto es importante, aunque el empleo no esté creciendo, ¿sí? Dado que el empleo es más productivo por este factor A, el retorno al trabajo, el retorno al factor trabajo, va a ser relativamente estable. Lo que eso quiere decir en el fondo es que el retorno real por unidad de bien producido para cada unidad de trabajo va a tener que estar aumentando también. Y esa es otra cosa que obviamente ha ocurrido en el planeta Tierra también, ¿no es cierto? Que medido por cualquier unidad de bien de consumo en cualquier periodo, el retorno de cada individuo ha ido aumentando. ¿Sí? Es decir, que por ejemplo, para comprar un automóvil, una persona antes necesitaba, yo qué sé, trabajar 5 años o 10 años, 10 años de salarios implicaban un automóvil. Y en el tiempo eso ha siendo cada vez menos. Entonces ahora son 2, 3, 1, lo que fuera, ¿no es cierto? Y es lo mismo con televisores, con celulares, con teléfonos, con lo que ustedes quieran. Cualquier bien en el que ustedes puedan comparar, se necesitan menos unidades de tiempo ahora, de salario, de compensación, para poder acceder a ese bien. Y obviamente entonces, todos estos utilizados, los 5, los satisface este modelo que tenemos acá. ¿Ok? Demuestren entonces que esto efectivamente es el caso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces este G es la tasa de crecimiento del producto per cápita, es la tasa de crecimiento del consumo per cápita, es la tasa de crecimiento de la tecnología. Y por lo tanto entonces, lo único que podemos hacer acá es que, lo único que acabamos de mostrar acá, en esta sesión, es que en este modelo, lo único que necesitamos para tener crecimiento perpetuo en esta economía es que crezca la tecnología, es que por alguna razón la tecnología vaya mejorando. Ahora, simplemente lo que estamos asumiendo es que la tecnología crece a una tasa constante igual a mu y esa tasa es exógena. Y por eso estos son los modelos que se llaman modelos de crecimiento exógeno, porque estamos asumiendo que la tecnología progresa naturalmente. No hay nada que afecte la velocidad a la que se hace mejor la tecnología. Simplemente que yo que sé, que el ser humano por contacto con otros seres humanos va acumulando conocimiento y esa acumulación acumulación de conocimiento crece una tasa relativamente estable igual a mu. ¿Ok? Bien,